Ahora sí, ya pasaron 3 minutos del inicio, ya se sumaron más de 100 personas, así que damos inicio a la charla de hoy. Antes que nada, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es la primera actividad de la Comisión de Innovación. Con Fernanda Camino, Laura Lesman, vamos a hablar sobre el trabajo híbrido, las nuevas oportunidades, las nuevas propuestas de trabajo híbrido, los nuevos desafíos. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada de lujo, Martina Rubón. Martina lleva más de 22 años trabajando en la industria de la comunicación. Cada vez que la escuchamos, gracias por la innovación, la productividad y la tecnología. Martina es periodista, columnista del diario La Nación y Radio Metro, realizó un posgrado en periodismo digital y la diplomatura en inteligencia emocional y liderazgo. También es coautora de los libros y podcasts La Fábrica del Tiempo y Cómo donar tus pantallas. En la plataforma nos pueden ir dejando las consultas, preguntas, la idea es que por favor, todas las cosas que se les ocurran nos puedan ir escribiendo, así las podemos compartir con Martina y que nos dé su opinión. Y también queremos agradecer a Visma, a Cuponestar y a Medife, empresas que nos ayudan a darle vida a esta comisión de ADRA. Ahora sí, Martina, te vamos a dar la palabra, te agradecemos un montón que estás acá acompañándonos y iluminando un poco el camino del futuro. Bueno, chicas, muy buen día, bienvenidos y bienvenidas a todas. Vamos a compartir unos minutos para pensar este tiempo híbrido. Voy a presentar mi pantalla, si les parece. Esperen que les tengo que mostrar una presentación. Díganme ustedes si la ven, ¿sí? ¿Se ve? No, Martina, todavía no se ve. Ok, ahora sí, mostrar mi pantalla, ya tengo la opción. Yo las espero que me digan cuándo se ve, ¿sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, estupendo. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por tomarse estos minutos para pensar este presente híbrido. Si alguien vino a buscar respuestas o recetas, tómesela ahora porque no va a pasar. Pero sí lo que voy a intentar hacer en estos minutos es contarles lo último en tendencias de este tiempo híbrido. ¿Desde dónde? Desde mi rol como periodista, donde puedo entrevistar y conocer cómo están todos los equipos intentando este tiempo híbrido en el que ustedes están, en el que todos estamos y tenemos distintos roles. Así que la propuesta para hoy va a ser hacernos preguntas, en lo posible preguntas nuevas que nos ayuden a construir el mejor espacio de trabajo posible de cara a lo que viene. Como les decía a las chicas, los invitamos a dejar sus consultas en el chat. Va a haber un tiempo para que podamos hacer ese intercambio, así que por favor sean también protagonistas de estos minutos que vamos a vivir. Y me gustaría empezar hablando de este tiempo híbrido y preguntarles cómo lo definimos, ¿no? Porque no es fácil. Depende con qué compañía hable, de qué país sea, el tamaño que tenga, todos estamos con distintos intentos de era remota, blended, smart working, trabajo inteligente, flexible. Bueno, este tiempo híbrido tiene muchas formas o no formas, porque también se habla de un trabajo, un tiempo híbrido medio amorfo o multiforma. Depende quién lo esté pensando, depende quién lo esté llevando a cabo, todo esto es lo que se nos viene a la cabeza. Y también un tiempo híbrido que tiene que ser plástico, porque lo que vamos a intentar ahora no está terminado, es solo un producto mínimo viable. Entonces este marzo, abril, mayo, estos meses que empezamos a transitar del 2022, que está recién arrancando, es un producto mínimo viable y hay muchísimo para hacer. Hay un micrófono abierto, chicas, si ustedes quieren mutearlo para que no entre nada de ruido a la línea, creo que lo podemos intentar. Muy bien, partamos de acá. Contexto global incierto, y ya no por la pandemia, sino que nos toca pensar este tiempo híbrido con lo que se ya está denominando como los nuevos años 20. ¿Se acuerdan que cuando empezó la pandemia
y después de todo ese tiempo encerrados, muchos decían, bueno, quizás vuelvan los años 20, los locos años 20, donde la gente va a querer salir y tener experiencias, y nos remontamos a los otros 20, donde empezó a nacer el jazz, el charleston, el concepto de amor libre. Pero ¿qué pasa en estos años 20? Nos encontramos en una pospandemia, con un contexto de guerra, con un contexto inflacionario a nivel global que tiene implicancias de todo tipo que también derraman en Latinoamérica, con un debilitamiento en algunos lugares de la democracia. Entonces, en este contexto global incierto, es que nos toca pensar y recrear este lugar híbrido al que estamos yendo. Algunas tendencias rápidas que seguramente ustedes están experimentando de algún modo en sus industrias, y es que en 2 años, nada más que en 2 años, se cobotizó el trabajo, lo que se esperaba para la próxima década. ¿Qué es cobotizar? Cada vez más es la colaboración entre los humanos y las máquinas, entre los humanos y los softwares. Hablábamos con las chicas antes de comenzar de esto, ¿no? Cada vez más software que se empieza a meter en distintas acciones que tienen nuestros roles. Entonces, esta cobotización acelerada nos invita a hacernos nuevas preguntas. ¿Qué habilidades voy a necesitar yo para esta década cuando la automatización es creciente? Cuando hay más robótica, cuando hay más software empezando a transformar cada una de las industrias. Entonces, 2 años se aceleró esta cobotización, lo que se esperaba casi de cara al 2030. ¿Qué hacemos con esta transformación digital? ¿Cómo la abrazamos? ¿Cómo la hacemos propia? Por otra parte, cuando vos mirás qué pasó con esa transformación digital durante la pandemia, hay varios estudios que ya dicen que los que se aceleraron digitalmente crecieron hasta 5 veces más que los que no. Y acá de vuelta, ¿no? Esto nos pregunta a nosotros, ¿cómo nos digitalizamos nosotros? Porque ¿quiénes son las empresas? Las personas que las hacemos. Entonces, las empresas que aceleraron su digitalización crecieron hasta 5 veces más que las que no. ¿Qué hacemos con este dato? ¿Y cómo es que nosotros fuimos o no digitalizando varias de las cosas que hacíamos de manera analógica o manual antes de la pandemia? Es otra pregunta que nos podemos hacer para pensar este tiempo híbrido. Cuando vos te fijás a dónde fueron las inversiones en estas tecnologías, les cuento que más del 50% fueron a tecnologías emergentes. Cuando hablamos de tecnologías emergentes, hablamos de Internet de las cosas, inteligencia artificial, automatización, aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, la mitad de las inversiones, eso va a impactar en la próxima década en nuestros trabajos, está yendo a tecnologías emergentes. ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué sabemos de sus posibilidades? ¿Qué sabemos de la nube híbrida? ¿Qué tiene que ver con nuestro trabajo? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar en este mundo o en esta era post-geográfica, como se está empezando a nombrar a este tiempo luego de la pandemia? Y hay una nueva pandemia, que también las últimas semanas, y mucho de lo que vamos a compartir hoy, realmente lo preparé para que podamos repasar lo de los últimos 2 meses, porque parece que son 2 meses muy efervescentes para lo que viene. Y muchas compañías en Latinoamérica fueron vulneradas en sus datos en los últimos 2 meses. ¿Qué hacemos con este dato? Si estamos hablando de un tiempo híbrido donde nuestra vida digital no para de incrementarse, ¿cómo vamos a darle más seguridad a nuestras comunicaciones, a nuestra data, a la de nuestras compañías? Durante la pandemia crecieron hasta 70 veces los ataques de ciberseguridad, y esto, por lo que se ve en los estudios de cara a lo que viene, no va a parar, sino que seguirá aumentando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos digitales, ¿no? De nuestra data, de la data de nuestros equipos, de darle seguridad, pero al mismo tiempo permitir que fluya. Otro de los grandes desafíos que vamos a tener desde todos los departamentos en los trabajos. ¿Cuánto que pasó en estos 2 años, no? Repasaba un poco la mirada que intenté hacer cuando empezó la pandemia, hicimos esa etapa donde empezamos a ver talentos que se empezaban a mudar. Apenas terminó el lockdown, ¿se acuerdan que muchos dijeron, bueno, me tomo un avión y me voy a laburar al sur donde están mis papás y desde ahí puedo trabajar, ahora que no tengo que ir a la oficina, voy a hacer este intento? ¿Cuántos empezamos a explorar nuevas maneras de vivir a partir de la pandemia? ¿Y cuánto de la era híbrida en la que nos estamos metiendo va a tener que ver con esas preguntas que nos animamos a hacernos por primera vez, ¿no?
¿Puedo trabajar desde acá? ¿Puedo brindar mi talento de una manera post-geográfica, sin importar desde el lugar donde esté? ¿Cuáles son las acciones que se necesitan que yo vaya a la oficina y cuáles no? Preguntas que empiezan a girar en torno a esta era híbrida. Más adelante pude indagar en las compañías que ya se animaron a ir a remoto total. Otro desafío, ¿no? Que no es posible para todos. ¿Cuáles son las cosas que se ganan? ¿Cuáles son las cosas que se pierden? Todo eso se está conjugando hoy en esta era híbrida que estamos empezando a cocinar entre todos. Y me gustaría ver los desafíos, ¿no? Porque creo que las bondades de la era híbrida las tenemos todos bastante palpables, pero en este producto mínimo viable en el que nos estamos metiendo, empiezan a aparecer los desafíos. Y en vez de echarnos atrás y decir, chau, vuelvo al 2019 porque esto es demasiado complicado, mejor miremoslos para ver cómo los podemos atacar uno por uno de ellos. Las personas tenemos nuevas necesidades. Tenemos nuevas necesidades porque nos hicimos nuevas preguntas. Entonces, nos animamos a desafiar creencias de lo que era trabajar y demostramos que podíamos trabajar de una manera autónoma y flexible y seguir adelante y ser productivos. Y hoy, en 2022, tenemos nuevas necesidades que empiezan a cambiar el mapa. Fíjense este dato, casi el 60% de las personas que trabajamos nos animamos a preguntarnos por este balance de tiempo en la vida personal y laboral, ¿no? Lo repensamos, seguramente estén entre este porcentaje, ¿no? Se volvieron a preguntar, ¿cómo quiero seguir trabajando de ahora en adelante? ¿Cómo me gustaría? Si hoy no tengo la posibilidad de elegir, ¿cómo me gustaría que esto sea? Casi 6 de cada 10 personas nos hicimos una pregunta que por décadas no nos habíamos hecho. Porque las cosas eran de una manera, porque la oficina era tal, y ahora en la era híbrida nos animamos a hacernos esta pregunta y generar nuevas necesidades. Entonces, me gustaría que pensemos estos focos también que vienen de cara a lo que viene. Cuando uno se fija por qué las personas trabajan, están cambiando esas razones. Por supuesto que esto no es uniforme, somos todos muy distintos, estamos con distintas necesidades en momentos de la carrera, pero hay algo ligado al propósito que empieza a subir en las consideraciones. Algo que está ligado a si el lugar donde trabajo es sustentable y cuida el medio ambiente, que empieza a subir en las elecciones de las personas. Entonces, las razones por las que trabajamos están cambiando. Por supuesto, y ya seguramente van a decir, bueno, pero el salario sigue siendo importante. Sí, por supuesto. Pero hay otras consideraciones que se empiezan a poner muy por encima de estas, como por ejemplo, ¿qué tan flexible es este trabajo? ¿Cuánto yo puedo co-crear el rol al que voy a ir? Son algunas de las cosas que se están empezando a escuchar hoy. Las creencias sobre lo que es un buen trabajo son divergentes. Entonces, no alcanza con preguntarle a una persona de qué es el trabajo hoy para vos, sino que vamos a tener que mapear ese gran universo divergente que tenemos hoy en las compañías con 3, 4 generaciones distintas trabajando y colaborando. Por otra parte, la automatización está ayudando a humanizar el trabajo, ¿sí o no? Esto también lo podríamos discutir y creo que va a depender muchísimo de si en nuestro scope de trabajo hay tiempo para el aprendizaje y el reaprendizaje de habilidades. Y ahí está el kit de la cuestión. La automatización o la tecnología empieza a liberarnos de cosas que ya no queremos hacer en este tiempo híbrido si estamos invirtiendo tiempo, recursos, energía, cabeza, innovación en qué habilidades vamos a necesitar cuando esa automatización avance, que es lo que va a seguir haciendo. Por otra parte, este cambio tecnológico, esta hibridez, esto de tener este telefonito 24/7 en la mano, está desdibujando los límites entre la empresa y casa, para bien y para mal. Y también me gustaría que desafiemos un poco eso, que no lo naturalicemos y nos preguntemos cómo queremos vivir este tiempo digital, conectados y también desconectados. Entonces, algunas cosas que podemos ir observando, desde ya que todo lo que ven acá, las fuentes están abajo y ustedes van a tener la presentación. Yo lo que traté de hacer es juntarles toda la evidencia nueva para que después cada uno elija qué le sirve para pensar a su departamento, para pensar a su equipo y qué es lo que quiere pensar de esta era híbrida.
pero lo cierto es que hace nada más que 2 añitos, 3 si quieren, 2, 3, pre-COVID, éramos casi full presencial en las oficinas. Y ahora, cómo vamos, cómo trabajamos, tiene un sinfín de variantes, un sinfín, porque cada compañía está armando una era híbrida distinta. Y lo que es Smart Working para esta automotriz no es Smart Working para esta app que nació ayer. Entonces, pasamos de una manera de hacer las cosas y de trabajar a una multiplicidad que vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, que las políticas que hagamos, las propuestas, las maneras de volver, las maneras de reunirnos, no van a poder ser uniformes. Van a tener que tener toda esta multiplicidad de tiempos de trabajo y de modos de trabajo que vamos a ver en los distintos equipos y preferencias. Por otra parte, en este regreso, en este producto mínimo viable, donde creo que estarán de acuerdo, donde hay mucho entusiasmo en muchos sectores por volver a encontrarnos en determinados momentos, empezamos a encontrar las razones por las cuales empiezan las personas a elegir el trabajo remoto o el trabajo híbrido por el full presencial. Y las razones son las que decantan, las que nos imaginábamos y las empezamos a medir, y tienen que ver con evitar la logística de movernos de un lado al otro, los que viajamos muchísimo a los trabajos, tener un bienestar mayor. Muchas personas han logrado quizás dormir más, reencontrarse con sus hobbies, reencontrarse con el deporte, tener más energía física por no haberse trasladado. También hubo problemas por eso, lo podemos hablar. Y la tercera razón, necesito flexibilidad para el balance entre mi familia y el trabajo. Son las 3 principales razones por el que híbrido está funcionando y está siendo una de las modalidades elegidas para este post-pandemia. Sin embargo, son tantas las cosas que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Esta nota es de Vox de esta semana y titula de esta manera también, que me parece provocador y que está bueno para que pensemos, que es: la generación Z no sueña con su puesto laboral, sueña con otras cosas. Y tanto hablamos del propósito y de enamorarnos del propósito y de ponernos la camiseta, y habría que preguntarnos, y había que preguntarles también a las nuevas generaciones, con qué sueñan, para poder entender cómo van a trabajar y qué tenemos para ofrecerles a ellos. Otras preguntas que nos estamos haciendo las personas en este regreso, en este nuevo tiempo, lo puse en el chart de la izquierda, tiene que ver con las fricciones que tenemos a la hora de volver al trabajo. Esto es a nivel global. Ustedes saben que es bastante distinto el mercado de Estados Unidos que el latinoamericano, pero los invito a que pensemos a traspolar lo que se pueda y lo que no. Pero me interesa mucho el tercer punto, donde dice cuáles son las fricciones más grandes que están llevando a la gente a veces a irse de las compañías. Y fíjense que es los grandes niveles de innovación. Hoy innovar es un mandato, ¿no? Todos nos dicen: tenés que innovar en tu industria, en tu rol, en las maneras de hacer, y estos niveles de innovación que se nos están pidiendo, para determinadas personas son demasiado. Es demasiado, genera incertidumbre, ansiedad, estrés, y es la tercera razón por la que nos estamos yendo de los lugares. Me llamó mucho la atención esto. Uno podría pensar que un ambiente innovador te llama a querer trabajar ahí, y sin embargo, los altos niveles de innovación, que todos los días cambia todo, también está generando grandes ansiedades en una porción de la población en este regreso. Después, cuando te fijas, ¿qué es un trabajo híbrido? ¿Cómo es una oficina híbrida? Bueno, ya saben, eso no está terminado de cocinar. Está recién empezando a entenderse qué es una oficina híbrida. A algunos nos está saliendo bien, a veces nos está saliendo mal, a veces vamos con sentido, a veces vamos sin sentido, pero la oficina híbrida, por sobre todas las cosas, tiene que seguir poniendo la palabra flexible en la entrada. No es una oficina que ya está terminada, no sabemos cómo la vamos a utilizar, ni cómo va a ser esa disposición para la próxima década, porque es algo que recién estamos empezando a entender de para qué están yendo las personas a las oficinas. Y hay las experiencias más disímiles, ¿no? Hay algunos que están empezando a volver desde el control o desde el microcontrol del 2019, donde quiero que las personas vuelvan y pongan la tarjeta y que cuenten, y ahora tengo un software que me dice que cuánto movió esto, ¿no?
Hay una manera de volver desde el control y hay otra manera de volver que es una búsqueda de más sentido. El tema, y ustedes lo saben mejor que yo, es que la era híbrida no es una ecuación matemática. No es que yo puedo decir, bueno, 2 por 3 y listo, 3 por 2 y listo, y ponerle que funcione. Va a haber que haber mucha flexibilidad y experimentación en este regreso, porque no es una ecuación, porque las necesidades de las personas son disímiles, porque cada cultura necesita otra manera de volver. Entonces, muchas preguntas que nos empezamos a hacer. Esta nota es también de esta semana, del New York Times, donde se empiezan a ver cuáles son también las fricciones y las búsquedas que tienen las personas en los regresos, así que ahí también se las dejo para que puedan hacer doble clic en muchas de estas cosas, pero por ejemplo, se está pensando en, bueno, ¿cuál es la atracción de ir? Y hay algunos que ya están metiendo conciertos todos los días, pero no es una manera muy sustentable de volver, ¿no? No podemos meter conciertos todos los días para que la gente vuelva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? ¿Qué es lo que la gente se va a encontrar para que tenga sentido movilizarse? Ese sentido de me reencuentro, socializo, puedo avanzar mejor, siento pertenencia, absorbo la cultura, va a ir mucho más por ahí y es algo que es cultural y no es natural y todos vamos a tener que recrear. Si hay algo que esta pandemia requiere y que también creo que acá viene un gran desafío y una gran oportunidad para muchos de ustedes, es que requiere nuevos liderazgos. Liderazgos antiguos que se quedaron en el pre-pandemia, ligados al control, ligados al seguimiento de cómo trabajan los talentos, a un nuevo liderazgo más de la facilitación de un acompañante que va a tener que hacer brillar a esos talentos y va a tener que poder comunicarse de una manera asidua y mucho más clara. ¿Por qué? Porque las personas hicieron esta pregunta y ahora tienen una idea distinta de lo que para ellas es bienestar y de lo que para ellas es cultura corporativa. Entonces, un nuevo líder o los nuevos liderazgos para este tiempo, una buena idea es volver con estas preguntas. ¿Qué es hoy bienestar para vos en 2022? ¿Y qué esperás de mí para que yo te acompañe en este tiempo? ¿Qué es hoy cultura corporativa hoy para vos? ¿Y qué esperás que te dé la cultura corporativa en este rol que vos vas a desempeñar acá? Y acá va a haber mucha novedad, ¿no? Habrá que negociar, ¿no? Porque las personas están teniendo necesidades que no son necesariamente la de los managers. Fíjense lo que está pasando. Se está realmente ampliando en muchos sectores la grieta entre la búsqueda de los team leaders, managers, directores y lo que las personas quieren de este tiempo de regreso. Y acá de vuelta, caemos en la tentación de volver a las creencias arraigadas que teníamos antes y no medir los datos, no escuchar al nuevo relato, no escuchar a las nuevas necesidades. Hay una crisis de los del medio. Hay varias estadísticas que muestran cómo hoy ser manager, director, líder es un gran desafío. Siempre lo fue, pero ahora estás desafiado por los de arriba, por los de abajo que piden cosas nuevas, y vos que te preguntás, ¿y yo de qué laburo? Si no estoy laburando, de controlar o de ver si tengo que facilitar. ¿De qué se trata mi rol hoy? Entonces la era híbrida también trae estas preguntas, una redefinición de los del medio, una redefinición de los que tienen equipos a cargo, pero de los que también tienen que rendir cuentas por los resultados de este tiempo híbrido. Hace poco salió, creo que hace 2 semanas en el diario, que mostraba cómo muchas personas que son expertas en distintas cosas no quieren subir a managers, no quieren ser directores, no quieren ir a la parte de management, quieren seguir trabajando y especializándose en lo que saben hacer. ¿Cómo vamos a darles oportunidades a esas personas también? Es algo que nos podemos preguntar. Nicholas Bloom es un especialista en trabajo remoto, es uno de los hombres más consultados en el momento en todo el mundo de cara a esta era híbrida, y él lo que hace es poner un pequeño semáforo amarillo y contarnos algunas cosas que están pasando. Hay un sesgo que tiene que ver con el sesgo de proximidad, que estamos cayendo casi sin darnos cuenta, en donde se tiene más en cuenta las personas que veo y que vuelven a la oficina que las que no. Atención con esto. Sin darnos cuenta, no estamos siendo equitativos en las oportunidades, en las promociones, en los reconocimientos, con las personas que son full remote o híbridas, que con las que las veo más en la oficina, dice Nicholas Bloom. Entonces, este sesgo de proximidad
está muy vivo en esta era híbrida, en este regreso, tengámoslo en cuenta. Por otra parte, el experto lo que señala es que es una gran oportunidad para ser inclusivos en serio, para que nuestras búsquedas de talento empiecen a ser inclusivas de una vez por todas, en serio. Donde yo busque talento que antes no podía movilizarse y venir todos los días a la oficina y ahora no hace falta. Donde busque talento, por ejemplo, de una familia que tiene muchos hijos y no hubiese aceptado un trabajo porque tiene toda esa logística y ahora lo puede aceptar. O personas que tienen alguna deshabilidad física. Entonces, mucha oportunidad para incluir talento que no estábamos incluyendo antes. Son algunas de las posibilidades que Bloom ve y que nos alerta de cuidado con estos sesgos que también están al ataque. Otra cosa que es un desafío es cómo y qué aprendemos. Estoy conversando con muchos equipos y creo que ustedes también lo deben estar haciendo en sus compañías, donde están casi todos inaugurando universidades adentro de los trabajos. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas aprendan permanentemente, ¿no? Es uno de los mandatos, agilidad, flexibilidad, aprender permanentemente. Entonces lo que estamos haciendo es lanzar cursos, y hay un overload de cursos a los cuales las personas no pueden asistir. Y hay una brecha entre lo que les ofrecemos y lo que quieren aprender también. Y acá está bueno pensarlo y co-crearlo junto a ellos. Es verdad que muchos hacen encuestas en qué querés profundizar, en qué querés mejorar, pero cómo y qué aprendemos es otro de los desafíos de la era híbrida. Cómo vamos a manejar el tiempo entre el hacer y el aprender y en qué vamos a aprender y qué quieren aprender las personas y cuáles son las ofertas para ese aprendizaje. También hay un gran desafío en todo lo que son las posiciones nuevas, junior y personas que entran a la empresa y al no ir a la compañía cuesta mucho aprender y hacerse de uno la cultura corporativa. Acá otro gran desafío para líderes y personas más senior de cómo hacer para acompañar y que estas personas puedan aprender y absorber los valores o la cultura en esta era híbrida donde mucho lo absorbíamos en los pasillos, ¿o no? Mucho absorbíamos y aprendíamos de cómo se hacen las cosas, desde dónde se hacen las cosas en los pasillos. Entonces, acá otro desafío para este tiempo, cómo y qué vamos a aprender. Y acá, de vuelta, no demos por sentado que algo de lo que nos sirvió en 2019 o 2018 nos va a servir para el 2023, 2025. El terreno realmente está cambiando, la tecnología incrementa su poder de cómputo y lo duplica cada 18 meses. Entonces, es necesario hacernos preguntas hoy sobre las habilidades que voy a necesitar en el 2025, ¿no? Porque voy a volver al 2019 y voy a tratar de usar esas hoy y voy a encontrar ahí cómo la competencia va a poder avanzar más que nosotros si no lo hacemos. Entonces, habilidades. ¿Cuáles de las que tengo sirven? ¿Cuáles no? ¿Cuáles necesitan reentrenarse? Es otro de los grandes desafíos también para este tiempo. Cuando miramos lo que pasó durante la pandemia, Microsoft estuvo dándole mucha lectura a lo que iban diciendo sus herramientas de colaboración y tiene algunas cosas para decirnos que me parecen interesantes, más allá de que se use esta herramienta o no, ¿no? Tiene que ver con cómo colaboramos o no las personas. Y durante la pandemia lo que pasó es que nos fuimos disociando de nuestras redes más distantes, donde ocurre la innovación, la creatividad y la colaboración. Sí, estuvimos reunidos y trabajamos con nuestras redes más cercanas, pero fíjense cómo fue cayendo la colaboración con otras áreas. Una de las razones por las que tenemos que volver, o cuando volvamos, para darle sentido al presencial, tiene que ver con achicar esta brecha. ¿Cómo hacemos para que en el tiempo que voy a la oficina pueda seguir trabajando y colaborando con las redes más distantes, donde hay encuentros inesperados, la charla y esa serendipia y ese producto, ese servicio, ese proceso que se mejora por esa charla y que hoy nos está dando? Así que acá me parece que también tenemos una buena chance para darle sentido al volver, pero no va a ser natural, lo vamos a tener que diseñar. Volver para hablar con los que no hablo todos los días. Volver para crear con los que no creo todos los días. Otra cosa que se está complicando en esta era híbrida y con estos
con estos cambios de trabajo, ¿no? Con estos saltos que hay. Hoy se dice que los millennials, centennials, Z, van a tener 7, 8 o 9 trabajos a lo largo de su vida, cuando antes teníamos 2. Se está empezando a complicar la sistematización y documentación de lo que vamos haciendo. En la era híbrida vamos a tener que poner mucha atención en tener personas que velen por cómo vamos documentando y avanzando y mejorando en los procesos. Porque los puestos son más ágiles y realmente cambian, las personas van rotando de roles, de compañías, pero hay algo que hay que empezar a documentar de una mejor manera. Somos bastante malos documentando por lo general, porque nos da fiaca, porque, bueno, lo hacemos, yo lo sé hacer, no hace falta que lo escriba, que te lo diga. Así que acá también, ¿no? Empezar a pensar más allá de las personas que ocupan los roles, cómo vamos construyendo lo que hacemos, cómo lo vamos documentando, poner especialistas en estos temas de comunicación y que puedan darle palabras a lo que vamos haciendo, también es otro de los desafíos que se viene para este tiempo híbrido. ¿Qué decirles de la búsqueda de talento que ustedes no sepan mejor que yo? Realmente es un desafío que no va a parar de complicarse, para bien, pero se pone muy complejo las búsquedas de talento. Si ustedes están buscando talento de tecnología, ni les quiero decir, pero en todos en general, y esta semana sola recibí 3 mails de 3 industrias distintas diciendo: Martina, no sabes lo complicado que está encontrar talento en la industria alimenticia de tal cosa, encontrar personas capacitadas para... Y encontraba también que cada candidato tiene acceso hoy, en esta era híbrida, a 10 por 10 de lo que tenía antes. Es decir, que ahora, esta era híbrida, donde a veces el talento ya puede ser a través de un clic y exportarlo, cada candidato tiene muchísimas más ofertas que las que tenía antes. Entonces, sí, lo del talento va a ser otro de los desafíos, encontrarlo, conquistarlo y darle sentido para que quiera trabajar con nosotros. Acá les decía, por ejemplo, fíjense, un mail que recibí ayer, que decía: hola Martina, ¿cómo andás? Te mandamos este material para contar de las dificultades que tienen las empresas de alimentos para tener los talentos requeridos. Después también llegó una comunicación ayer de Argencom sobre economía del conocimiento, donde decían, bueno, hubo récord en exportaciones, pero hay una alerta masiva por la fuga de talentos. Las personas salen de las compañías para transformarse en unipersonales y exportar su talento. ¿Qué hacemos con eso? Eso también me gustaría que lo hablemos. ¿Nos peleamos con esa situación o pensamos cómo aliarnos con estos talentos? ¿Cómo cooperar entre las personas que han encontrado más sentido en trabajar de manera unipersonal, ¿no? ¿Qué hacemos con estos talentos? Y por otra parte, si ustedes van hoy a Google y buscan la semana de los 4 días, les van a aparecer muchísimos búsquedas en Argentina, y es un tema que antes se daba en otras latitudes, pero ahora ya se da en Latinoamérica, y hay compañías argentinas que ya están ensayando la semana laboral de 4 días. ¿Por qué lo pongo? Porque son cosas que ustedes empiezan a escuchar en los requerimientos de los talentos. ¿Cuál es mi flexibilidad? ¿Desde dónde puedo trabajar? ¿Tienen semana de los 4 días? ¿Tienen el viernes flex? ¿Tienen esto? ¿Tienen lo otro? Muchos requerimientos ligados a cómo las personas quieren trabajar. Y otra tendencia que se empieza a ver y que va a derramar en Latinoamérica tiene que ver con la co-creación de los roles. Las personas más senior hoy para trabajar están co-creando junto con el recruiter su rol. No van a llenar un lugar. Necesito que vos vengas para llenar esto. No, no. Se co-crea con tus habilidades qué podés hacer, qué es lo que vas a hacer, cómo vas a transformar y cómo vas a dar tu talento para la compañía. Si hay un desafío hermoso para este tiempo, tiene que ver con cómo volvemos a socializar. Las personas somos seres sociales, mucho hemos sufrido por ese aislamiento. Las consecuencias creo que van a durar mucho tiempo en muchos sentidos, pero sí cómo hacemos para socializar y darle un sentido a este regreso. Porque a veces está saliendo, pero a veces no está saliendo. Muchos empiezan a sentir esto, que están volviendo a las oficinas para tener calls por Zoom. Muchos que dicen, volví a la oficina para hablar con los mismos 2 con los que hablo
por chat todo el tiempo, no estoy interactuando con otros grupos, no estoy teniendo encuentros significativos o experiencias que empiecen a darme sentido volver. Entonces, de vuelta, esto no va a ser natural, lo vamos a tener que diseñar, pero que las personas, y es importante este momento, porque es el producto mínimo viable de la era híbrida. Entonces, si estamos volviendo y queremos que realmente nuestros equipos vengan 2, 3 días a la oficina, demostrémosles que tenía sentido haber tomado los 2 bondis, los 2 subtes y haber estado 1 hora en la Panamericana. Entonces, ¿para qué estamos volviendo? Es algo en lo que vamos a tener que seguir trabajando porque no hay un encuentro de sentido. Hablo con muchas personas que me dicen, bueno, teníamos que ir los 12 del equipo, fuimos 2. ¿Y los otros 10? No, bueno, otro dijo que no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos para que los equipos vayan y encuentren sentido en este regreso? Saben que en la pandemia se profundizó esto que tiene que ver con que nos volvimos buenos guardianes de nuestros hilos, pero nos desconectamos del resto de los departamentos, ¿no? Entonces, una de las razones para volver tiene que ver con volver a generar esta responsabilidad compartida por el todo. Hemos sido buenos en cuidar nuestros hilos, pero necesitamos reconectarnos. Y esa tiene que ser una de las razones que nos haga y por las cuales contagiemos la alegría de reencontrarnos en las oficinas. Si es 2x3, si es 3x2 o cómo va a ser, creo que también ustedes lo están explorando. Cuando vos ves cuáles son las últimas investigaciones, por ejemplo, Nicholas Bloom que les mostraba recién, esta semana tuiteó el 18 de abril que él pensaba al principio que lo que más iba a funcionar en Estados Unidos era el 3x2, pero que ahora por default están en un 2x3. Es decir, él pensaba que era 3 oficina, 2 casa, y ahora están yendo 2 oficina, 3 casa. Esto no está terminado de decidirse, de vuelta, qué funciona, qué no funciona, para qué periodo del año sí, para qué periodo del año no, son buenas preguntas que nos podemos hacer. Y acá Adam Grant, psicólogo que también acompaña a muchísimas organizaciones en este tiempo híbrido, lo que demuestra es cómo mejora el bienestar de las personas que trabajan algunos días en la casa y cómo esto se va a seguir persiguiendo y va a ser una constante del tiempo híbrido. Voy acelerando porque falta bastante y me parece que estoy un poco lenta. Saben que hay mucha búsqueda nueva de bienestar en esta era digital, donde estamos con reuniones back to back, estamos teniendo 150% más de reuniones que antes de la pandemia, porque ahora todos nos mandan un link y nos suben a todas las reuniones. Y por eso les quería traer este estudio nuevo del Meet, donde muestra lo que le pasa a la productividad de una persona si le sacás 3 días de reuniones. Ya sé que sacar 3 días de reuniones es casi imposible en la semana, pero la productividad de las personas aumenta casi a un 75% semanal si sacamos las reuniones de 3 días de la semana. ¿Cómo hacemos para seguir pensando este tema? ¿Cómo hacemos para no volver al 2019? ¿Cómo hacemos para hacer reuniones con sentido, donde volvamos y tengamos un rol activo en cada una de ellas? Me parece también una gran propuesta para pensar este tiempo. Que las personas sientan que cada reunión es una experiencia de responsabilidad compartida, donde tengo un rol activo, claro, donde conozco el horario de comienzo y de fin, donde el default de la hora desaparece y se transforma en 45-50, donde el break se agenda y se respeta. Todas estas pequeñas cosas también tienen que ver con cómo volvemos. Otro de los temas que estamos experimentando y que seguramente estén ahí es que tenemos demasiadas herramientas digitales, demasiadas, y no sabemos ya cómo hacer para administrarlas. Es como que el día se va en ver qué le debo a Slack, a WhatsApp, a Outlook, a Teams, a la intranet, ¿qué les debo, no? ¿Y a vos qué te debo? ¿Y a vos qué te debo? En vez de ponerlas a jugar a nuestro favor, en vez de que sean herramientas que amplifiquen nuestras habilidades. Y acá de vuelta los invito a que pensemos mucho en esta era híbrida, cómo vamos a simplificar este panorama. Porque la gente no puede tener más 30 casillas abiertas a la vez. No podemos hacer foco, no podemos cuidar nuestra atención, llegamos drenados al final del día por la demanda permanente que llega por este aparato. Entonces, este tiempo requiere un plan de bienestar digital. El bienestar digital es pensar cómo la tecnología nos va a amplificar
y no cómo nos va a degradar, en palabras de Tristan Harris. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un plan de comunicación digital para lo que viene? ¿Qué es urgente, qué no es urgente? ¿Qué horario está ok, qué horario no está ok? ¿Qué pasa cuando recibo un mail o un WhatsApp a las 11 de la noche? ¿Lo tengo que contestar o no? Esto no puede estar en el aire, ¿eh? Tiene que estar escrito, y en lo posible, y cuando mejor funciona es cuando son los líderes los que dan, por supuesto, el ejemplo de cómo nos conectamos y cómo nos desconectamos en este tiempo. Hay un gran problema con personas 24/7 conectadas, y esto no es sustentable y está generando niveles de estrés. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar qué herramientas nos sirven? Y por otra parte, experimentar con herramientas de colaboración. A veces, porque nos da realmente, la curva de aprendizaje a veces es un poco alta, ¿no? Para, otra nueva herramienta, pero hay que explorar qué es lo mejor para el equipo y no solo sumar, sino también restar. ¿Qué se puede restar? ¿Qué podemos sacar? ¿Podemos eliminar el WhatsApp para comunicarnos laboralmente y usar solo el Slack? ¿Podemos sacar todas estas cosas sincrónicas y pasarlas a asincrónicas? Preguntas nuevas que también nos invito a que nos hagamos en este tiempo. Lo que les decía de cuántas reuniones más estamos teniendo, estamos con un 150% más de reuniones que antes de la pandemia. Todo el acervo digital creció de manera exorbitante, como verán, muchos más chats, muchos más documentos compartidos, muchos más emails. Entonces, esto en la misma agenda de siempre, porque el día laboral no se extendió. ¿Cómo hacemos para que las personas tengan tiempo para focalizar, para seguir adelante, para pensar si tienen todo este tipo de reuniones y esta cantidad que se requiere de ellos? Por si alguno todavía no se cruzó con este slide, lo traje para que no se nos olvide. El de arriba es un cerebro que no para de tener reuniones una tras otra, y el de abajo es un cerebro que descansa durante 10 minutos entre reuniones. En la era híbrida hay que agendar los breaks con mucha seriedad y cuidarlos con la misma seriedad con la que cuidamos el tiempo de hacer. El cerebro de arriba, lo que ven es el estrés que va subiendo, son las ondas beta que se van acumulando, y el de abajo es uno que puso breaks de 10 minutos y logró bajar hacia las ondas alfa, donde se experimenta menos estrés, se puede recuperar el foco, la atención y volver reenergizado para lo que sigue. El descanso tiene que estar en agenda en este tiempo híbrido. Tiene que ser parte de la conversación, cómo descansamos, cómo desconectamos, cómo tomamos break en este tiempo donde estamos todo el día conectados. Entonces les decía que les propongo pensar una colectividad más equilibrada, ¿no? Y de vuelta, esto no es natural, lo tiene que armar cada equipo. ¿Qué es para nosotros equilibrado? Bueno, al almuerzo no mandamos WhatsApp, si es una urgencia me llamas por teléfono. Bueno, los viernes desconectamos a las 2, bueno, los jueves no tenemos reuniones a la mañana. Hay que armarlo y tratar de respetarlo y acompañarlo entre todos. Si hay algo que está realmente en plena ebullición es cómo hacemos para seguir encontrando, construyendo, cuidando este balance entre el trabajo y la vida. Antes de la pandemia se hablaba del work-life balance, ahora muchos hablan del life-work. El otro día Ale Melamed me decía que se habla de la armonización entre trabajo y vida, porque ya son lo mismo y están cada vez más mezclados. Como sea, este tema está muy al frente, las personas lo tienen muy en cuenta a la hora de elegir cómo quieren trabajar, cómo quieren brindar su talento. Este estudio es nuevo, es de Microsoft de hace 2 semanas, donde nos muestra cómo estamos empezando a tener un tercer pico durante el día en lo que al trabajo se refiere. Y fíjense esto, tenemos un gran pico antes del mediodía, donde tenemos muchas reuniones y colaboración, otro gran pico después del mediodía, y hay un tercer nuevo pico que es después de la cena. 3 de cada 10 personas estamos trabajando 1 hora más después de cenar. Y esto se ve especialmente en la población de padres de hijos pequeños, personas que tienen gente a cargo y que tienen que volver a trabajar para poder llegar con toda la carga. ¿Estamos ok con esto? ¿Es sustentable? Ojo, no creo que sea malo de por sí. Hay personas que deciden administrar y trabajar de noche porque de día hacen otras cosas personales. El tema es tengámoslo en cuenta
preguntémosle a nuestros equipos cómo están con estas cosas, porque de vuelta, ¿cómo hacemos para que sea sustentable el trabajo? Cuando vos fijás qué es las preocupaciones que tienen las personas a la hora de volver, los niveles de estrés, burnout, ansiedad están muy al frente. Los planes de salud mental también es algo que se empieza a consultar con mayor frecuencia. Y el burnout, que es algo que todavía estamos tratando de terminar de entender. Muchas compañías que empiezan a decir, bueno, yo ya les doy la posibilidad de hablar con psicólogo, psiquiatra, acompaño, pero parece que es mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, también en este regreso, abramos la cabeza a pensar qué le está pasando a las personas, cómo están después de estos 2 años, de qué se trata cuando te dicen que están emocionalmente exhaustos, no subestimar este tipo de comentarios, donde ya se encuentra falta de compromiso o apatía directamente. Entonces, ¿cómo acompañamos también estas nuevas necesidades sin subestimarlas? Hace poco un CEO, estábamos preparando justamente una charla, iban a lanzar la era híbrida y en la reunión dice, no, y ahora están todos con estos caprichitos de tener el tiempo libre, de ir a buscar a los chicos al colegio, ¿no? Sus compañeros casi lo matan, pero lo dijo. Entonces, no subestimemos este tiempo nuevo porque hay nuevas necesidades y podemos encontrar mucha información. Voy llegando al final. Viene un tiempo de experimentación. Ya alguno de ustedes habrá tenido una reunión en el metaverso. Si quieren, nos podemos pelear con esto, decir que es un blef, otros pensarán que es el futuro absoluto, que nos vamos a ir a vivir todos ahí, otros pensarán que es un intermedio que puede servir. Piensen lo que piensen, lo que sí creo es que tenemos que experimentar y hacernos preguntas. Preguntas para poder criticarlo, preguntas para poder construirlo, preguntas para elegirlo o no. Pero las preguntas tienen que estar, ¿no? ¿De qué se trata esta experimentación? Cuando hay algunos, como Carswell, que dice, en el 2045 la mayor parte de nuestra vida va a pasar allá arriba, en la realidad virtual, y lo predijo en 2000, hace mucho tiempo, en 2007, entonces, en 2008. Me gustaría entonces que nos animemos a hacernos esta pregunta a todos. Si nuestra vida, nuestro ser digital es creciente, laboral y personalmente, ¿cómo queremos que sea ese lugar digital? No dejemos que lo cocinen otros, no dejemos que nos digan, este es el metaverso donde vas a tener esta reunión, sino que empecemos a preguntarnos cómo quiero que sea, cómo quiero que me cuide, cómo quiero poder participar. Preguntas nuevas que quizás también tengan que tener algo de espacio en nuestra agenda de cara a lo que viene, ¿no? Porque ya hay este tipo de reuniones, donde metemos al avatar. De hecho, ahora estamos con un evento en el diario donde estamos experimentando estar juntos, pero también quizás encontrarnos en el metaverso, nos guste o no, no les voy a decir ahora mi opinión, lo estoy experimentando para ver qué es lo que viene, ¿no? Entonces se viene una década con mucho, mucho para entender del mundo digital, con nuevas nomenclaturas, con nuevas siglas, con nuevas tecnologías, que no tenemos que ser expertos, porque esto también me pasa, ¿no? Hay como mucha ansiedad de decir, ¿dónde estudio blockchain? ¿Dónde estudio Web3? ¿Dónde? Tranca. Tratemos de entrar de una manera precaria, por lo menos, tratar de entender los conceptos para luego ver realmente cuáles tenemos que abrazar y ponerlos a jugar en nuestros equipos. Voy cerrando. Los invito a que pensemos este pospandemia desde el talento, con una evolución de los liderazgos. No volvamos al 2019, que no estaba bueno, por favor. Pensemos en cómo trabajamos de una manera más humana, más de facilitación y no tanto de control. ¿Cómo pensamos esta exploración mutua? Difícil, ¿no? ¿Cómo hacemos en compañías grandes, por ejemplo, para ver uno a uno qué necesita cada uno? Pero esta personalización avanza. Entonces, ¿cómo hacemos para explorar estos nuevos modos? ¿Cómo pensamos a la salud integral de las personas y los talentos que van a trabajar con nosotros, desde lo mental y desde lo físico? Y un tiempo de diversidad, inclusión y equidad a próximo nivel, ¿no? La era híbrida también nos da chances para seguir apropiándonos de este concepto en una etapa ya más adulta, y se viene una convivencia de generaciones
muy divergentes, de intereses muy divergentes, y vamos a tener que hacerlos conjugar. Ahora sí, dos cositas más. Comparto esta imagen que me gusta, que saqué hace un tiempo de una feria de tecnología. El que está ahí es Spike Jonze, director de una de las películas Her, por ejemplo, donde estaba Joaquín Phoenix, que hablaba con Siri, ¿se acuerdan? Y él dice que el futuro de los negocios, el futuro de cómo nos vamos a desarrollar, tiene que estar en esta intersección entre inteligencia artificial y coeficiente emocional. Ahí, en el medio de nuestro coeficiente emocional, nuestras habilidades más humanas, con toda nuestra expertise desde lo digital o técnica, en el medio es que tenemos que pensar a dónde vamos. Y a eso, agréguenle, seguir adaptándonos. ¿Qué tan adaptables somos al cambio? Es algo que no nos podemos dejar de preguntar y meter en agenda. ¿Y cómo me doy cuenta si soy adaptable o no? Preguntándome cuánto tiempo de exploración versus explotación tengo, cuál es mi aptitud ante el aprendizaje permanente, cuántos escenarios a futuro puedo pensar y cómo actuaría para cada uno de ellos. Termino con esta frase que me dijo Martin Reeves de Boston Consulting Group, que es: si no tenemos tiempo para reflexionar sobre nuestro modelo mental actual, quizás estemos acelerando nuestra obsolescencia. Hoy nos estamos dando tiempo para pensar, así que los invito a transitar este 2022 dándose tiempo para poner en duda cómo hacemos las cosas para poder seguir mejorando de cara a lo que viene. Muchas gracias a todos y a todas por sumarse a esta hora, y es una alegría poder estar acá con ustedes. Gracias, Martín. Sumamente clarificador la charla. Clarificador entre comillas porque nos deja pensando más que darnos soluciones, pero está buenísimo y nos despierta eso también a ser flexibles nosotros desde recursos humanos para poder acompañar a los colaboradores frente a esta nueva realidad. Agradecemos a todos por habernos acompañado. Sé que hay muchas preguntas y vamos a compartir la PPT y la grabación. Esto en unos días lo vamos a poner a disposición de todos los que se anotaron, así que quédense tranquilos que les va a llegar. Lo vamos también a publicar en las redes. Y cualquier otra consulta que les surja post charla, si quieren posteárnoslas directamente en LinkedIn, en Adra, nos comprometemos a poder tratar de buscar la respuesta a futuro. Lau, no sé si tenés alguna pregunta, ¿querés compartirla? ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Martina. Súper interesante lo que traes, ¿no? Cómo detrás de cada tema y detrás de cada desafío, que en este caso le pusimos el título de los 10 pasos del trabajo híbrido, detrás hay tantas capas, ¿no? Como si fueran realmente digamos, un sistema complejo en donde detrás de cada arista hay una oportunidad de hacer las cosas de una manera diferente. Y esa transformación, sin dudas, comienza en cada uno de nosotros como líderes de ese futuro al que vamos y de ese presente tan distinto en el que estamos, no solamente desde las áreas de HR. Acá traigo una pregunta que tiene que ver con, que por ahí más que una pregunta es una reflexión, que tiene que ver con la era de la personalización en la que estamos, en donde el concepto de equidad, tal como lo concebíamos en el pasado, mismo job description con el de al lado, misma banda salarial, mismos beneficios, hoy de alguna manera deja de cobrar sentido tal como era pensado. Lo mismo sucede en esta vuelta a la oficina o no vuelta, ¿no? Hay posiciones que por su naturaleza, pueden o funcionan muy bien en un contexto híbrido. Hay gente que directamente en el periodo de la pandemia incorporamos afuera, ante la falta del talento, en el interior del país o en el exterior, y que por default es 100% remota, y está el que tiene que ir a la oficina porque por la característica de su puesto. A lo que voy es una pregunta muy habitual, es cómo hacemos para manejar la frustración de la persona que sí tiene que ir cuando se le abrió un horizonte, porque ve lo que está pasando en el mundo, en donde hay otros que tienen otras posibilidades, ¿no? Bueno, es un gran desafío, Laura, y me parece que acá lo que tiene que primar es la comunicación y la claridad en esa comunicación. Cuando la persona tiene claridad y encuentra coherencia en ese ir, ¿no? Porque lo que hablábamos, ¿no? Si yo le digo,
tu rol precisa ir a la oficina y estás sentado todo el día en call por Zoom, ahí va a haber una falta de coherencia entre el pedido y lo que se requiere. Entonces, cuando el pedido llega con coherencia, porque le demostrás que hay una colaboración, se necesita esa serendipia de la conversación en el pasillo, donde hay pruebas en este producto mínimo viable que hablábamos de era híbrida, sobre que vale la pena que esta persona se movilice, ahí se va a comprometer. Si hay falta de coherencia, es cuando ahí el talento, cuando tenga la posibilidad, va a mirar para otro lado, porque el mercado como un todo empieza a mostrar que hay otras maneras de hacer las cosas. Entonces, es un gran desafío para las compañías ser coherentes con lo que se pide, demostrarle a esa persona cuál es el valor de que esté ahí, y lo que estoy viendo también es que se intenta compensarla de distintas maneras. Tu rol, por ejemplo, en la planta, se precisa que estés en la planta, pero voy a compensar de otra manera donde vos también encuentres que se te está reconociendo más allá de que no puedas hacer el beneficio del remote. Excelente. Bueno, hace un ratito, en línea con esto, ¿no? Hablábamos de la importancia del líder, ¿no? Si bien hoy vamos todos hacia un concepto de liderazgo distribuido, en donde todos asumimos el liderazgo de determinadas situaciones en determinado momento, lo que empieza a suceder en las compañías es que de pronto, como no hay, como estamos todos en estado de MVP y no hay una postura ni siquiera muy comunicada, ¿no? Hay un reclamo por parte de los colaboradores de, por lo menos decime, ahora que ya está medio migrando el tema de la pandemia, ¿por dónde va a seguir la mano? Entonces, un primer paso es comunicar, aunque sea el MVP es este. ¿Y por qué? Porque si no, el peso relativo recae en el líder. Y a veces, como en toda compañía, tenemos líderes que, por su mindset, porque toda esta transformación es un gran tema de mindset, adhieren más a un modelo presencial que de pronto genera inequidades con respecto al líder que tenemos al lado, ¿no? Así que bueno, ahí el tema de la comunicación. La comunicación y lo de los liderazgos, y vos trajiste un tema clave que es las personas necesitan la presencia de ese líder, aunque el líder tenga que decir no sé. La vulnerabilidad también es una seña de este tiempo nuevo, de los nuevos liderazgos. Un líder que dice, yo no tengo las respuestas de cómo se va a trabajar en junio, no las tengo, porque estamos haciendo un producto mínimo viable para mayo. Y te puedo decir lo que vamos a intentar en mayo, y me puedo comprometer a que lo voy a medir, y que cuando lo mida vamos a co-crear el de junio. Ese es un líder con el que las personas se comprometen, porque es coherente, porque le creo, porque me demostró, porque en abril lo hizo, entonces en mayo seguramente. Entonces me parece que realmente desafía a que los líderes sean más coherentes. Genial, gracias Martín. Me pongo de espectador y pongo una pregunta desde, de alguna manera, de liderar recursos humanos, es ¿cómo ayudamos desde recursos humanos a estos líderes a que puedan caminar y transitar a este nuevo rol? Porque si bien es claro que lo necesitamos, es claro que todos tenemos que ir para este lado, no todos aprendemos o maduramos en el mismo tiempo, y todos trabajamos en una misma compañía, y quizás lo trato de pensar desde bajarlo a la diaria, donde a nosotros esto nos nutre para poder acompañar a los colaboradores. Puedes tener un líder que hace venir a su equipo para que interrelacione, pero si tenés a otro que tiene su equipo continuamente en call y está ligado a tareas con vos, el día que viene parte de tu equipo está en call porque tiene otras necesidades con equipos que tienen otra visión. Entonces, ¿cómo podemos desde recursos humanos ayudar a que el líder tenga esta transformación que él necesita? Qué difícil, Caro. Me parece que lo que el líder necesita hoy desde las personas de recursos humanos es un aliado. A veces lo siente más como alguien que le reclama, lo tironea y le pide y le exige, que a veces no tanto como un aliado. Entonces vos podés ser un socio que le muestre cuáles son las tendencias, qué es lo que está sirviendo en otros departamentos, en otras industrias, con otros colegas, y tratar también mucho de entender el negocio de ese líder. Me parece que a veces somos medio outsiders y vamos con alguna receta y tratamos de encajarla, y cuando el líder siente que entendés su dolor, cómo es su semana, cómo es su agenda de verdad, te va a encontrar mucho más como un aliado que como alguien que no para de pedirle que recree de nuevo su rol y el de sus equipos, ¿no? Entonces,
que nos encuentren más como aliados, que las encuentren y los encuentren a ustedes, especialistas en esto, como un aliado del negocio y que vos lo querés ayudar a que se transforme en un facilitador para los talentos, ¿no? Esos managers y esos líderes tienen que dejar de controlar, tienen que dejar de tener todas las respuestas, tienen que facilitar y habilitar nuevas preguntas. Entonces, que ustedes sean socios de eso, me parece que es un lindo camino. Martina, acá la gente, a ver quién, Gonzalo plantea una pregunta y dice, ¿cómo se adaptan los beneficios que ofrecen las empresas a los empleados en un entorno híbrido? Antes eran beneficios en la oficina presenciales, ahora, ¿cómo? ¿Cuáles serán? Bueno, el otro día justo estuve con un montón de personas de recursos humanos que se estaban haciendo exactamente esta pregunta. ¿Qué voy a compensar? Y no tengo una respuesta. Lo que sí sé es que se está preguntando, por ejemplo, compensar desde las habilidades, compensar desde las actitudes, compensar desde el tiempo de exploración. ¿Quién se anima a proponer cosas nuevas más allá de cómo salgan? Entonces, ya los bonos empiezan ya no a ir solo por resultados, sino también a cambios actitudinales. Y ahí me parece que hay algo para explorar. Cuando me animo a premiar el intento, la innovación, la actitud, entonces va a ser difícil, pero nos tenemos que empezar a preguntar, ¿no? Si las personas le estamos diciendo que queremos que experimenten, que recreen y solo premio al que hace el número, no estoy siendo coherente de vuelta. Entonces, un premio que acompañe la exploración. Buenísimo, hay ahí también una tendencia fuerte de deslocalización de los beneficios, ¿no? Si antes era comedor, ahora será alimentación. Si antes era charter, ahora será que cuentes con todo lo que necesitas para trabajar. Eso también me parece una punta súper interesante. Y hablando de eso, otra pregunta es, ¿cómo hacemos para no caer en la trampa de la comoditización de la propuesta de valor? Uno pone Spotify, te cubro Spotify. Viernes Flex, al final todas las compañías terminamos como subiendo la vara, subiendo la vara, subiendo la vara, y con la frazada corta igual, porque la gran renuncia, que es esta ola en la que estamos viviendo, se incrementa día a día, ¿no? Claro, parece que nada es suficiente, porque vos decís, si supieras cuando yo empecé a laburar hace 20 años cuáles eran los beneficios, ¿no? Y ahora tenés esto, y te quiero esto, y te doy... Bueno, me parece que más allá de todos estos perks y de todo esto que empieza a comoditizarse, lo que hay que hacer es hablar y preguntarle a las personas qué te hace sentido, pero escuchar en serio, porque a veces la persona no quiere tener 4 salas de ping-pong, quiere jugar con sus hijos el jueves a la tarde, o quiere aprender sobre arte, o entonces escucharlas y en lo posible tratar de personalizar una pequeña parte, me parece que también hace que ayuda a la fidelización y que las personas se comprometan. Martina, muchísimas gracias por este espacio. Creo que no hay más preguntas, Caro, no sé si vos tenés alguna por ahí. Sí, tengo que ser sincera, hay un par más, pero por respeto a todos, por el tiempo que dimos, debo de llevarlas a que vayamos cerrando. Yo los invito a todos los que les hayan quedado consultas, a que cuando posteemos el video y la PPT, las pueden dejar públicas y podemos entre todos tratar de tomar el compromiso de poder ir acercando alguna idea de lo que haya quedado pendiente. Desde ya, Martina, un placer y te agradecemos enormemente que nos hayas brindado este conocimiento, o por lo menos que nos haya despertado las preguntas necesarias. Agradecemos a Vista, a Cupón Star y a Medife que nos acompañan, y a todos ustedes por habernos estado escuchando y sumarnos también con sus preguntas. Gracias, un placer y hasta la próxima. Hasta la próxima.